A veces lo que nos entretiene puede ser muy enriquecedor sobre lo que hacemos. Hoy vamos a llenar nuestro espíritu, nuestra inspiración con una expresión hermana a la nuestra, el cine. Voy a traer aquí 9 películas esenciales para nosotros fotógrafos. He intentado de no ser muy pesado en la selección y traer nombres que sí o sí van a salir en charlas y discusiones entre fotógrafos, pero también películas que están bien, que son entretenidas y que podemos mirar con todo el mundo. Y también voy a comentar, claro, cómo acabamos por aprender y enriquecer nuestra visión con esta expresión que se utiliza tanto de la fotografía. Hola, yo soy Pedro Vidal, soy fotógrafo y profesor y hoy vamos a hablar de películas. Muchas veces para mí mirar películas puede ser un acto de motivación, de apreciación de fotografías y de aprendizaje también, pero sobre todo es un momento de admiración y de pasárselo bien y que como fotógrafo alimenta mi mirada. Hoy voy más tranquilo y voy a recomendar 9 películas que sé que nos va a interesar como fotógrafos por diferentes razones. Ya os adelanto por aquí que hoy no voy a traer ninguno o casi ninguno cliché o estas pelis súper antiguas, súper difíciles, o estos documentales muy horribles, pero que el contenido es bueno, estilo BBC, Discovery Channel y tal. Que sí que hay muchas cosas interesantes por ahí, pero hoy vamos a unir el útil con el agradable. Esta es una lista introductoria, vamos a hablar de películas que están bien tanto por su contenido, cuanto por su forma. Entonces voy a compartir 3 documentales de fotografía, 3 películas donde el personaje es fotógrafo y 3 películas que son importantes de conocer como fotógrafo. Lo más interesante de esta lista es que podemos compartir estas pelis con quien no es del mundo de la fotografía, incluso los documentales. Son buenos, entretenidos y cualquier persona que le guste el cine puede ser que les guste también. Y para nosotros que somos fotógrafos hay un qué de inspiración a más detalles para denotar, más cosas que aprovechar, inspirarse y reflexionar sobre. Entonces vamos a las pelis. La primera categoría son documentales sobre fotografía y he decidido traer sobre 3 fotógrafos que son muy distintos entre ellos. Todas son muy especiales y os digo de verdad que me ha cambiado mucho la manera de mirar lo que hago como fotógrafo. La primera quizás ya es un clásico de los documentales de fotografía, que es El Sal de la Tierra. Este es un documental de 2014 dirigido por Wim Wenders, que es un gran director, y co-dirigido con la fotografía también dirigida por Juliano Salgado, que es el hijo de Sebastián Salgado. La peli cuenta justo la historia de Sebastián Salgado, que en los últimos 40 años ha dedicado su fotografía a capturar los distintos rasgos y cambios de la humanidad. Su trabajo es de los más grandiosos que hay. Yo no conozco otros fotógrafos que han logrado de hacer cosas en tan gran magnitud. Y digo en el sentido práctico también, casi ningún otro fotógrafo tiene un proyecto que duran tantos años o que abarcan una zona geográfica tan extensa. A mí me encanta su historia, su trabajo, y su historia es muy inspiradora para cualquier fotógrafo. Una persona que salió de un sitio difícil y manejó de subir en la vida, pero luego lo dejó todo para empezar muy tarde con la fotografía. Hay mucho que reconocer de su importancia para el mundo de la fotografía y también su habilidad y su experiencia. Y esta es una película llena de lecciones que podemos tomar. No quiero dar spoilers aquí, pero esta es una película que habla mucho de cómo fotos de algo bueno muchas veces no son fotos buenas. Y mira que sus algo buenos de normal son cosas muy interesantes. El Sal de la Tierra es un documental maravilloso, está hecho por uno de los mejores directores de la actualidad sobre uno de los más importantes personajes de la historia de la fotografía, es que no había como salir mal. Bueno, el segundo documental es de mis favoritos, me identifico demasiado con él, que es In No Great Hurry, 13 Lessons to Life with Saul Leiter. O sea, sin mucha prisa, 13 lecciones de vida con Saul Leiter, de 2013, dirigida de manera brillante por Thomas Leitch. Al revés de Sebastián Salgado, que es una especie de superhéroe de la fotografía, conocido y aclamado por todo el mundo, Saul Leiter es un fotógrafo que tuvo cierto éxito profesional trabajando con moda y publicidad en los años 70 y 80, pero son sus fotografías de calle en color que han venido a revolucionar la historia de la fotografía. Estas fotos han sido descubiertas muy tardíamente y Saul Leiter pasó casi toda su vida en el anonimato. Y es por una razón muy particular que digo que este documental, que está dirigido por Thomas Leitch, está dirigido de manera brillante. Saul Leiter, cuando preguntado de hacer una película sobre él, se ha quejado muchísimo y ha dicho que no había nada que decir sobre él, que no se merecía hacer una peli. En su momento él ya estaba bastante mayor y no era una persona que buscaba ser el centro de las atenciones. Y al final, después de un poco de insistencia y la participación de gente cercana a Saul Leiter, él
él decidió que sí, que se pudiera hacer la película, desde que Thomas Leitch, el director de la película, viniera solo, sin producción, sin equipo, sin nada, porque él no quería líos. Y al final así lo ha hecho Thomas, con amabilidad impresionante, ha creado una conexión con él súper linda y ha sacado de ahí 3 lecciones sobre la vida misma. Saul Leiter habla mucho de la prisa, de la fama, del arte, sobre ser fotógrafo. Sus relatos son como de un gran sabio, pero muy humildes, muy humanos. Son 3 lecciones que nos hace falta a todos escuchar con mucha atención. Y para el último documental tenemos una fotógrafa que es completamente distinta de los demás y así como su documental que es completamente distinto, que es Finding Vivian Maier, Buscando a Vivian Maier, una película de 2013 dirigida por John Maloof y Charlie Siskel. Este es un documental muy intrigante, muy curioso, porque cuenta la historia de una fotógrafa a partir de una caja de negativos que John encontró en una subasta de estas cosas de venta de segunda mano. Luego él se depara con centenas, millares de fotografías increíbles de las calles de los Estados Unidos de los años 50, 60 y sale en búsqueda de descubrir quién es la autora de estas fotos. Es muy curiosa la historia, cómo alguien había hecho tantas fotos increíbles, son muchísimas y hasta el 2013 nadie las había visto. Habrá muchos otros tesoros perdidos así. La peli es súper entretenida, llena de misterios y emociones, un paseo muy rico sobre este recorrido bastante particular que ha hecho la fotógrafa con su fotografía. Además, este documental es el gran responsable de hacer sus fotos conocidas y es por eso que ella es hoy un gran ícono de la fotografía. Vivian Maier es uno de los personajes más particulares de la historia de nuestro medio y también una gran lección para nosotros de qué se trata la fotografía. El documental también nos ayuda a reflexionar sobre el que realmente importa y pensar sobre el sentido verdadero de lo que estamos haciendo. Es sin duda un documental que todos tenemos que ver y se lo vamos a pasar muy bien. El factor común de estos 3 documentales con 3 personajes tan distintos que me llama mucho la atención es cómo se desmonta esta perspectiva ficticia de cómo se da un fotógrafo, que nos enseña claramente que la esencia de lo que hacemos, de lo que logramos, se da por enfrentar nuestras pasiones con autenticidad, con una verdad propia. Y aun con todas estas historias difíciles, con momentos tristes, me da mucha esperanza, porque al final el logro de un fotógrafo se da siempre en ser fotógrafo, tomar fotografías y nada más. Ahora vamos con 3 películas donde el personaje principal es un fotógrafo. Hay un gran clásico del cine y otras 2 basadas en fotógrafos reales y hechos reales. Intenté de hacer esta parte de la lista con películas más entretenidas. Son pelis que se da muy bien con quien no es del mundo de la fotografía también. Son pelis un poco más de fin de semana para dar un aire, un respiro, que ni todo tiene que ser para romper cabezas también. Que luego vamos a volver con pelis más complejas en la próxima sesión del video. Igualmente estas 3 pelis son indispensables para todos nosotros fotógrafos, podemos aprender mucho con ellas y también son buenas y entretenidas para todos los gustos. Para empezar con una más conocida y más actual está El fotógrafo de Minamata. Esta película de 2020, estrenada por Johnny Depp, que está muy bien en el papel de Eugene Smith, un fotógrafo americano de los más apasionados por la fotografía y uno de los que más han producido en su época. Esta es una historia real. Eugene Smith es un fotógrafo de reportajes y de documentales y era muy conocido por lo impecable que era su trabajo y por el compromiso que tenía con todo lo que hacía. Él tenía un carácter muy fuerte y tuvo muchos problemas con muchas publicaciones porque no admitía que sus fotos eran sacadas de contexto, que se deturpara el mensaje de sus imágenes. Y por la misma razón, Eugene Smith tuvo muchos momentos de estar muy mal con su carrera, de casi perderlo todo y estar muy mal en la vida. La película cuenta la historia de su trabajo en Japón alrededor de un sitio donde la población sufría por muchas décadas con la contaminación causada por una gran empresa, que obviamente, como siempre, quedaba sin responsabilizarse. La revista Life encarga un reportaje sobre esto a Eugene Smith, que en este momento se encontraba muy de bajón y con muy mala relación consigo mismo y con la fotografía. La película trata mucho de esto, de la integridad del fotógrafo, de cómo él ha recuperado su ilusión por la fotografía y al final cómo su trabajo ha impactado mucho el mundo. Es un drama con suspense, muy fácil de mirar, muy bonita y muy inspiradora. Excelente para mirar con personas que no son del medio. La segunda peli es un clásico del cine que todos los fotógrafos tienen que conocer para no quedarse atrás en las conversaciones, que es La ventana indiscreta.
Esta película de Alfred Hitchcock de 1954 es un clásico y es una película increíble. Es un cliché, yo sé, y no es por menos, realmente esta es una peli muy intrigante y muy interesante. La historia va de un fotógrafo que tiene la pierna muy rota y no puede salir de casa. Entonces, muy poco a poco él empieza a observar la vida de sus vecinos con la cámara desde la ventana de su piso. Y es ahí que, limitado a este contexto desde lejos, empieza a sospechar de sus vecinos e intenta de investigar y acompañar y desvelar estos misterios desde su ventana. Es muy chulo cómo explora las suposiciones que la distancia y la cámara sugiere. Es un misterio muy interesante, muy denso, pero no es siniestro. Es difícil de explicar sin dar spoilers, pero la historia es súper curiosa y se va revelando a través de estos recortes de la cámara, de las ventanas, y nos prende muchísimo. La película está impecable, muy bien hecha y visualmente es un regalo. Te quedas atado a la perspectiva del fotógrafo y cómo él enseña la vida de los vecinos es digna de un genio del cine. Es un poco antigua la peli y aunque a mí no me importa y de normal me gusta, este es un caso donde la peli se ve muy actual y no se siente para nada eso. No es por menos que Hitchcock es una leyenda del cine y La ventana indiscreta nos deja esto súper claro. Y por último, una película de 2006 que, así como la de Johnny Depp, está basada en una historia real pero más romantizada, que es Fur, An Imaginary Portrait of Diane Arbus, que en España sale como Fur, el retrato de una obsesión, y en Latinoamérica sale como Fur, un retrato de una pasión. No sé por qué esta diferencia. Esta peli estrenada por Nicole Kidman, que hace de Diane Arbus, y por Robert Downey Jr., que hace de Lionel, cuenta cómo ella ha enfrentado la sociedad de la época y también ha descubierto la fotografía. Diane Arbus es una fotógrafa que ha cambiado la historia de la fotografía, del mundo de la imagen, porque por la primera vez alguien fotografiaba a la gente que se consideraba rara, exótica, que le llamaban freaks, de manera respetuosa, de igual a igual. Hasta los años 50 y 60 siempre se retrataban a esas personas como bichos, como cosas raras que no deberían estar ahí. Y Diane Arbus, con su sensibilidad increíble y su manera única de acercarse tanto a la vida cuanto a fotografía, viene a confrontar a este hecho. La peli enseña mucho de su desarrollo psicológico y de sus emociones, que Arbus tuvo una vida muy conflictiva, llena de privilegios pero llena de tragedias también. Una de las libertades poéticas que la película se permite tomar es con el personaje de Robert Downey Jr., que es Lionel, que es alguien que tiene mucha influencia en la vida de Diane Arbus, pero que en realidad ha sido una mezcla de varias personas de la vida de Diane Arbus. Y Nicole Kidman está muy bien en el papel de Diane Arbus, la peli es muy bonita, muy bien montada, es muy emocionante y nos va a tocar principalmente a aquellos que saben de la gran importancia de Diane Arbus en el mundo de la fotografía. Bueno, y ahora volvemos con lo denso y vamos con 3 películas que son realmente importantes para los fotógrafos conocerlas. No es porque son sobre fotografía o porque cuentan la historia de algún fotógrafo, pero sí porque hacen muy buen uso de la fotografía para contar sus historias. Y por consecuencia, por ser películas que dan tanta atención a los detalles, son buenas pelis en todos los sentidos. Pero hoy vamos a enfocar en el aspecto fotográfico del uso del lenguaje fotográfico en ellas. Escogí para esta categoría 3 películas que exploran diferentes capas de la fotografía y de diferentes periodos para que sea una buena introducción para este acercamiento al cine. Y igual que en las otras categorías hay algún clásico que no se puede escapar, pero igual intenté de traer ejemplos más contemporáneos también. Bueno, vamos a las pelis. La primera es The Lighthouse, El Faro, de 2019, dirigida por Robert Eggers. La peli se pasa en el siglo XIX y cuenta la historia de 2 hombres que cuidan de esta farola que está en alto mar y entonces están solo por mucho tiempo en esta mini isla. La peli va un poco de esta tensión de terror psicológico que hay entre este señor que es experiente, que es William Dafoe, y el novato que es Robert Pattinson. La trama es muy interesante, pero lo que más me llama la atención es cómo utiliza la fotografía intensamente para contar su historia. Una de las primeras cosas a hacer de notar es su formato. La película está grabada en un formato casi cuadrado, lo que demarca mucho la sensación de claustrofobia, de estar preso en una isla, de estar encerrado. Otra cosa que no es gratuita, como casi siempre todo tiene alguna razón de ser, es que la película está grabada en blanco y negro y todo en analógico. Esta elección del color viene a resaltar la falta de conexión con la vida real, el contexto psicológico y de subversión de la realidad. Además hace muy buen uso de los planos, de las perspectivas, recurre mucho a perspectivas picadas y ángulos, hace muy buen uso de todas las reglas de composición. Como es de esperar de una película que se llama El Faro, la luz es impecable. Es una peli que para algunos puede ser muy parada, pero es muy
intensa a la vez. No es una peli de domingo para familia, es todo al revés. No es ni de lejos la peli más fácil de la lista, pero la recomiendo muchísimo. La segunda peli es Todo sobre mi madre, de Pedro Almodóvar. Esta peli es de 1999 y la escogí porque es un buen resumen del cine de Pedro Almodóvar, pero en realidad podría ser cualquier otra. Yo no voy a comentar mucho la trama, que es fenomenal, es lo típico de Pedro Almodóvar, lleno de sorpresas, con momentos muy emocionantes. Me encanta su manera de escribir. Pero lo que quiero denotar aquí es el carácter propio de la fotografía en sus películas. Como hace uso de elementos semióticos siempre de manera muy sutil y muy inteligente para revelar aspectos emocionales o elementos de su historia. El uso de los colores, por ejemplo, que por detrás del exagero de su estilo llamativo, siempre está pensado para conectar con las emociones de sus personajes, por lo que están pasando, por las situaciones que están viviendo. En Todo sobre mi madre, por ejemplo, al principio de la película, la madre lleva un paraguas de color cuando está con su hijo, cuando podría ser cualquier paraguas, pero este es su lugar de alegría, de felicidad. Y no quiero dar spoilers, pero cuando miras la peli ya verás de qué se trata esto, de qué se trata este juego de colores. En otras pelis, por ejemplo, como en Dolor y Gloria, cuando él habla de la infancia, todo es muy iluminado con colores blancos y vívidos. Ya cuando está hablando de otros momentos hay colores conflictivos, hay mucho ruido visual, que luego condice con otra genialidad visual de Pedro Almodóvar, que es cómo utilizar los espacios. Aparte de la composición fotográfica, que es impecable como siempre, los espacios siempre quieren decir alguna cosa. En Todo sobre mi madre, el personaje de la actriz, principalmente al principio, está siempre rodeada de espejos, haciendo ver que ella solo piensa en sí misma, solo mira a sí misma. Y luego las diferentes casas y habitaciones, la casa de los padres de Penélope, por ejemplo, aunque sean ricos, está siempre vacía y fría, triste. Otra película suya que tiene este elemento visual que se denota muy fuerte es Julieta, donde cada momento de la vida de Julieta las cocinas reflejan su condición psicológica. Al principio llena de vida, llena de cosas, luego deprimida, luego con esperanza. Es una conexión del espacio con la ánima de los personajes que es muy bonito. Pedro Almodóvar es un maestro inteligentísimo del cine y no por su estilo exagerado, pero sí por cuidar tan bien de los detalles. Recomiendo 10 de 10 cualquier película suya. Y la última película es un gran clásico del cine, que es El séptimo sello de Ingmar Bergman de 1957. La peli va de un caballero que está volviendo de las cruzadas, entonces la muerte viene a buscarle y él desafía a la muerte a un partido de ajedrez para quizás retrasar su muerte. Pero él sabe que la muerte siempre vence y toda la película va entre las jugadas con reflexiones sobre la vida, sobre lo que somos como humanos, sobre el amor, sobre nuestras creencias, por ahí va, es una gran película. Pero es fotográficamente que esta película es un espectáculo, está en blanco y negro y al contrario de la tendencia de hoy, casi todas sus escenas son con la cámara parada en un sitio estático. Lo que acaba por hacer que muchos de sus cuadros son fotografías impecables. Ingmar Bergman hace uso del claro y oscuro todo el tiempo, poniendo en perspectiva no solo el sentimiento de sus personajes, pero sus momentos de lucidez a la luz, sus ideas, pero también sus conflictos a las sombras. La película está llena de alegorías y símbolos que se reproducen de manera visual, como el escepticismo contra la creencia, la indiferencia versus la compasión. La metáfora que se da alrededor del juego del ajedrez también se da de manera brillante en el carácter visual del claro y oscuro. Es una peli que no es tan fácil, pero es pura poesía todo el tiempo. Es una peli para quien le gusta el cine y no es por menos que es un clásico. El séptimo sello es una película que ha marcado la historia del cine y también la historia de la fotografía por lo bien que utiliza los recursos visuales para contar su historia. Lo más importante que podemos sacar de todas estas películas que hemos visto es algo que vengo diciendo siempre. La fotografía es un arte, una expresión de los detalles. Todas estas películas tienen una riqueza de detalles que es la atención, el cuidado, la junción de estas minucias que son su potencial. Aún con estilos muy marcados, no es el exagero que llama la atención, pero la carga de sus detalles. Ahora vemos una tendencia de películas con estéticas muy intensas, muy evidentes como Dune, Barbie, Oppenheimer, y está muy bien, es muy bien hecho, visualmente es muy interesante, muy intenso todo. Pero para mí esto no es propiamente fotografía y quizás sea lo que el Instagram piensa que es fotografía, por ejemplo. La gran mayoría de veces nosotros somos tocados por las sutilezas, por la intención, mucho más que por el exagero, en especial con fotografía. El cine es un lenguaje hermano de la fotografía, comparte muchos elementos y principios comunes. Pero más que nada el cine da a nosotros la oportunidad de ser espectador por un momento, más que ser creadores. El cine es una manera de acercarnos a algo, relacionarnos
relacionado con nuestro lenguaje, pero desde el lado de quien aprecia con una cierta distancia. También veo en el cine una manera de disfrutar de lo que hacemos y aprender a partir de nuestro disfrute, de nuestro tiempo libre, del ocio. El ocio es extremadamente importante en la vida de todas las personas y es un derecho y una costumbre que nos están quitando poco a poco. Esto no es pérdida de tiempo, es esencial para que podamos desarrollar nuestros pensamientos, nuestra creatividad, motivación y todo. Mucho más eficiente que esta locura desenfrenada por productividad que nunca llega a ser suficiente. Entretenerse también es una manera de aprender o de involucrarse con fotografía, con lo que nos gusta, y el cine es un gran formato. Una película es larga para los días de hoy, ¿no? Y nos hace estar dedicando tiempo a solo una cosa, sin miles de estímulos externos, en estar enfocado y presente con este único tema por un momento más extenso. Además, es arte, nos sensibiliza, nos hace pensar, reflexionar, nos da nuevos referentes. También pone nuestra mirada en acción, nos hace interpretar los elementos que están en la pantalla, reaccionar a las cosas en la escena. Hay que valorar el cine y nuestras experiencias de ocio como cosas que están agregando a nuestra persona. Como fotógrafos, todas las fuentes de expresión son válidas para nos inspirar y hacer nuestra mirada más potente. Hemos hablado mucho de esto por aquí, pero no es solo con la cámara en mano que evolucionamos. El cine es nuestro hermano pequeño, es fotografía en movimiento y también es narrativa, es literatura y es un medio que es fácil de encajarse a las necesidades de nuestro tiempo. Así que saca provecho de este formato, que hay un mundo entero para explorar en él. A mí me encanta el cine y cuando estaba preparando este video empecé a hacer la lista y había más de 50 películas, pero era imposible hablar de todas en un solo video, así que si os interesa puedo hacer una parte 2 o empezar a hacer como por categorías, por tipos de películas, no sé, ya me dirás también lo que os parece, si os ha gustado de verdad o si es un tema que no parece interesante. A mí me gusta mucho el tema porque también es una manera de conectar con lo que hacemos desde un otro punto de vista y lo disfruto muchísimo y es un momento de relajarse también, me lo paso muy bien y aprendo mucho en el proceso y con todo recompensas. También si tenéis recomendaciones o películas que te han marcado, que te han llamado la atención por fotografía, dejarme aquí en los comentarios, que yo estoy siempre, si hay una cosa que hago siempre, estar buscando referente con los demás y a mí me va a gustar mucho saber qué películas son sus favoritas o qué películas en fotografía le han llamado la atención. Decidme todo por aquí y hablamos en los comentarios. Me voy quedando por aquí hoy, nos vemos en una próxima y chao.